Bienvenidos a la sesión académica virtual de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios AFTR. Hoy abordaremos el tema, parámetros ventilatorios y su influencia en el trabajo respiratorio. Esta sesión será impartida por nuestra colega, Marcela Barahona, magíster y terapeuta respiratoria colombiana. Entonces vamos a hablar de los parámetros ventilatorios y su influencia en el trabajo respiratorio. A ver, es hablar de este aspecto de los parámetros ventilatorios que tienen influencia sobre el trabajo respiratorio. Es complejo porque tendríamos que abarcar un montón de parámetros, ¿cierto? Y cuando estamos en ventilación mecánica, los parámetros ventilatorios son los que sobra. Pero casi siempre que comienzo una presentación para hablar de ventilación mecánica, me gusta arrancar recordando cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica y de ahí partir hacia el tema. Entonces, como todos sabemos, cuando llevamos un paciente de ventilación mecánica, tenemos una meta, unos objetivos a alcanzar. Queremos mejorar la oxigenación, queremos mejorar la ventilación. Cuando hablamos de ventilación hablamos de CO2. Y cuando mejoramos la ventilación, indirectamente también mejoramos el equilibrio ácido-base. Y como otro objetivo principal está el disminuir el trabajo respiratorio, eso es fundamental. Pero cuando queremos lograr esos objetivos, también debemos tener tenemos unas responsabilidades en ese momento que llama el paciente a ventilación mecánica. Y es tener el paciente sincrónico, protegerlo de la presión positiva, si es contradictorio, pero con ese soporte que le estamos dando le podemos generar mayor lesión pulmonar al paciente y en otros órganos. Entonces, eso es un elemento importante a tener en cuenta y retirar al paciente del ventilador lo más prontamente posible. Entonces, fíjense que cuando hablamos de sincronizar, la importancia de tener el paciente sincrónico ya está muy clara. Todos los efectos negativos que tiene tener el paciente asincrónico al ventilador me genera una cantidad de repercusiones desde el punto de vista diafragmático, desde el punto de vista incluso psicológico, desde el punto de vista de la mortalidad, de estancia en UCI, de tiempo en ventilación mecánica, pero sobre todo está evidenciadísimo y súper claro que el paciente asincrónico tiene aumento del trabajo respiratorio. Entonces, si yo tengo un paciente que lo llevo a ventilación mecánica con el objetivo de disminuir su trabajo respiratorio, no lo puedo tener asincrónico porque no estoy logrando ese objetivo. Entonces hay una relación directa y fundamental entre trabajo respiratorio y tener el paciente sincrónico. Si no lo tengo sincrónico, no estoy logrando el objetivo de disminuir el trabajo respiratorio. Y eso lo tenemos que tener súper claro. El tener el paciente en ventilación mecánica es estar siempre en una balanza entre el soporte que le doy y la demanda ventilatoria que tiene el paciente. Esa, llegar a equilibrar esos dos elementos de no sobreasistirlo, porque no es bueno tampoco, ni tampoco de quedarme corto en la asistencia, porque entonces el trabajo respiratorio de ese paciente se va a aumentar. ¿Qué tengo que hacer? A través de los propios parámetros ventilatorios ajustados acorde a la necesidad del paciente y al momento del paciente, debo tenerlo en el punto ideal de ofrecerle lo que el paciente necesita, ni más ni menos. ¿Eso es difícil? Claro, es súper difícil porque el paciente es absolutamente dinámico y desafortunadamente la mayoría de los parámetros y los modos ventilatorios con los que contamos en las unidades de cuidado intensivo son parámetros estáticos. Entonces, lograr mantener un equilibrio de lo que necesita el paciente con unos elementos fijos a ofrecérselos a un paciente que es totalmente dinámico, eso hace que sea un reto mucho más grande lograr ese equilibrio. Entonces, la pregunta sería, bueno, estamos hablando de qué parámetros o cuál es la influencia de los parámetros en el trabajo respiratorio. La pregunta inicial que yo les haría a ustedes, y si me pueden responder por ahí por el chat, sería genial, me gustaría muchísimo, para que interactuemos un poquito. ¿Cuántos parámetros ventilatorios creen ustedes que existen? ¿Cuántos conocen? Así, a grosso modo, pongan ahí un numerito. Digan 10, 15, 20, 25. ¿Cuántos parámetros ventilatorios creen ustedes que existen actualmente
en un ventilador mecánico? Colóquenlo por allí en el chat si quieren, sería chévere poderlo leer, porque esto nos va a dar una idea de a qué nos estamos enfrentando cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica. 20 me dicen por ahí, 10 me dicen por ahí, 10, 20, 10, 15. Bueno, ya los que están en turno de pronto están contando los parámetros que tiene ahí en el modo ventilatorio que están ventilando. 12, bueno, pues tenemos 40. No lo sé. Realmente no sé si sean 40, pero yo creo que son más de 40. Y ya les voy a explicar por qué. Son muchísimos los parámetros ventilatorios que actualmente tenemos disponibles en el mercado. Esto hace, fíjense, aquí tenemos 22 parámetros. ¿Y qué sucede? De estos parámetros que ustedes ven allí, estoy poniendo un solo parámetro que se llama modo, y no hay un solo modo. Hay muchos modos ventilatorios convencionales y no convencionales. Y los modos no convencionales tienen parámetros ventilatorios que aquí no tengo agregados, porque no me cupieron en la diapositiva. Entonces, cada modo tiene un montón de parámetros ventilatorios y de esos parámetros ventilatorios, ¿cuáles podrían tener relación con el trabajo respiratorio? Bueno, entonces piénsenlo. El propio modo es una herramienta para disminuir trabajo respiratorio, ¿cierto? Si yo quiero tener paciente totalmente sin trabajo respiratorio, yo pensaría tenerlo en modo controlado y así sucesivamente voy eligiendo el modo. La presión de soporte, todos lo sabemos, me disminuye el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria, la sensibilidad inspiratoria, la compensación de tubo, el porcentaje de volumen minuto en ASB y los otros. ¿Será que los otros parámetros no tienen influencia sobre el trabajo respiratorio? Ya lo vamos a ver, pero observen acá que tengo tantos parámetros ventilatorios y qué montón de herramientas con las que vamos a ventilar el paciente y por ese paciente lo tengo que tener. Mejorándole el intercambio gaseoso, ¿cierto? Oxigenación y ventilación, pero no le puedo dañar, le tengo que tener también un trabajo respiratorio bajo o dentro de los rangos ideales para el paciente. Entonces, mejorar el intercambio, disminuir el trabajo, pero debo evitar que ese pulmón se me lesione. Debo tenerlo sincrónico. Entonces, si lo tengo sincrónico, tengo que ajustar los parámetros y tal vez esos parámetros puedan dañarme el pulmón. Y si protejo el pulmón, eso puede hacer que el paciente no esté sincrónico. Por ejemplo, en el caso cuando utilizamos volúmenes corrientes muy bajos, el paciente se siente, si lo dejamos despierto, se siente con la necesidad de tener más volumen. Y eso hace que haya cierta asincronía y demasiado trabajo respiratorio para el paciente. Y por último, destetarlo y extubarlo. Entonces eso es un malabar completo, tratar de lograr todas esas condiciones al tiempo, ¿cierto? O sea, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ¿qué es importante? Que de ese montón de parámetros ventilatorios que tengo, siempre tengo que tener claro que cada parámetro ventilatorio que yo mueva, ese parámetro va a tener dos caras, una cara positiva y una cara negativa, o no tan positiva, no seamos tan contundentes, o no tan positiva. Cada vez que ustedes cambien un parámetro ventilatorio, ese parámetro va a lograr el objetivo que ustedes quieren, pero va a tener un efecto secundario. Y eso siempre lo tenemos que tener presente. A veces nos concentramos en que si conozco el parámetro, lo conozco, lo programo, sé cuál es qué me afecta directamente, pero a veces descuidamos esos efectos secundarios que puede tener el movimiento o el cambio de ese parámetro ventilatorio. Eso es fundamental, porque si yo no tengo todo el contexto de lo que yo estoy programando, puedo alterar otra cosa diferente que no deseo. Dificultades para lograr esto, dificultades para lograr programar correctamente los parámetros en el ventilador. Primer punto, la nomenclatura no está estandarizada en los ventiladores. Y eso es un problema grave que tenemos de toda la vida porque cada ventilador le pone el nombre que su casa fabricante quiera ponerle como sello, como marca. Empecemos por los modos ventilatorios. Los modos ventilatorios no se llaman igual en todos los ventiladores y eso nos puede confundir.
Aparte de eso, tampoco los ciertos parámetros ventilatorios están con la misma nomenclatura. En uno se llama de una manera y en el otro se llama de otra. Y aparte de eso, las unidades en las que están dadas esos parámetros tampoco coinciden a veces. Entonces, se llama diferente y no están las mismas unidades. En uno está en litros por minuto y en el otro está en centímetros de agua por segundo, pero es el mismo parámetro, pero se llama diferente, pero es el mismo. Entonces, eso nos enreda más la vida y nosotros no manejamos un ventilador. En las unidades casi siempre hay más de una marca, hay dos, tres marcas. Y si trabajamos en diferentes instituciones, pues nos vamos a encontrar con diferentes marcas. La imprecisión de los equipos, fundamental. Lo que yo creo que funciona en un ventilador, en otro ventilador con el mismo parámetro y el mismo valor, es posible que funcione diferente por el mecanismo de funcionamiento de cada equipo. La ingeniería de cada equipo puede diferir en su efectividad, en su precisión y en su potencia. Entonces, ustedes han visto, a veces tenemos un paciente en UCI, lo vamos a trasladar en un ventilador de transporte, le ponemos los mismos parámetros, pero el paciente se descompensa. Y se debe a la precisión, potencia y calidad de los equipos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, la falta de entrenamiento. Entonces, si yo tengo mi ventilador, pero no me hacen un buen entrenamiento desde fábrica, quien me lo vende no me entrena bien en el equipo, eso me dificulta conocerlo y poder programar los parámetros que quiero. Y también el hecho de no tener un entrenamiento en ocasiones sobre ventilación mecánica. Nos quedamos con lo que vimos en la universidad y no nos actualizamos. Entonces, bueno, yo no voy a hablar de todos los parámetros, voy a hablar de algunos parámetros que a veces dejamos como atrás, pero que tienen una influencia directa sobre el trabajo respiratorio. Y aquí el flujo juega un papel fundamental. Aquí le decimos cuánto le paramos bolas o no. Le paramos bolas es, le prestamos atención o no al flujo. El flujo está relacionado con varios parámetros, como el tiempo inspiratorio, el patrón de flujo, el tiempo de rampa y la sensibilidad expiratoria. Todos estos parámetros están relacionados directamente con el flujo y están directamente relacionados con el trabajo respiratorio y lo vamos a ver uno por uno. Observen, cuando hablamos de flujo estamos hablando de la velocidad con la que se está entregando el volumen que yo le voy a dar al paciente. Entonces, está dado en litros por minuto, ¿cierto? Generalmente los ventiladores lo tienen en unidades de litros por minuto, es decir, qué caudal, qué cantidad de litros por minuto se están entregando. A mayor flujo, mayor velocidad. En los ventiladores actuales que programamos directamente un volumen, ese flujo no me altera la cantidad de volumen que se entrega, simplemente me altera el tiempo en el que se entrega ese volumen. Y esto es importante en que qué cantidad o qué velocidad utilizamos, qué cantidad de flujo utilizamos para dar el volumen que tengo programado. Y a veces no le paramos bolas a eso. Le decimos, bueno, programamos un volumen corriente de 500, pero ¿qué tan rápido se lo vamos a entregar o qué tan despacio se lo vamos a entregar y eso qué repercusión tiene? Bueno, aquí en este estudio que es un mega clásico, habla sobre la optimización en la relajación de los músculos respiratorios durante la ventilación mecánica. Y en este estudio, aunque es pequeño, porque es que en realidad no se utiliza muestras muy grandes para estos estudios relacionados al flujo. Cuando ustedes miran la literatura no hay estudios como con número muy grande de pacientes, pero este estudio en particular tomaron pacientes a los que sedaron y relajaron y otros pacientes a los que los dejaron despiertos en modalidades controladas los sedados y relajados y en modalidad asistida los que estaban despiertos. Y observaron una cosa muy importante, fíjense que los pacientes que estaban relajados y sedados, a todos les evaluaron el trabajo respiratorio, como trabajo respiratorio y como PTP, ¿sí? El PTP que es el indicador presión-tiempo para que está relacionado con el trabajo respiratorio. Entonces ellos ¿qué detectaron? Que cuando los pacientes estaban sedados y relajados, a pesar de estar sedados y relajados, en el momento que recibían la presión positiva, los músculos inspiratorios se contraían, ¿sí? Por accionar de los mecanorreceptores. Entonces, sí había cierto trabajo respiratorio, obviamente era bajo,
Pero lo más increíble de todo era que a pesar de que estaban sedados y relajados y en modo controlado, el trabajo respiratorio disminuía en la medida que el flujo inspiratorio se lo aumentaba. Entonces comenzaban con flujos de 25 y iban aumentando progresivamente hasta 65 litros por minuto. Y observen, estos punticos negros me muestran cómo progresivamente estos pacientes en modo controlado, sedados y relajados, y iban disminuyendo su trabajo respiratorio en la medida que se aumentaba el flujo. ¿Y qué pasó con los pacientes en modo asistido? También sucedió lo mismo. En la medida que se aumentaba el flujo, su trabajo respiratorio también disminuía. Obviamente su trabajo respiratorio está un poco más alto porque son pacientes despiertos con actividad espontánea. Y lo mismo pasó con el PTP en ambos grupos, en el grupo controlado, de modalidad controlada y de modalidad asistida. Y luego, ¿qué hicieron? También evaluaron qué importancia tenía la sensibilidad en ese trabajo respiratorio. Entonces, tenían, obviamente en modo controlado no lo iban a medir, solamente en modo asistido, entonces los pacientes estaban despiertos y a esos pacientes les programaron sensibilidad de menos 5 centímetros de agua y sensibilidad de menos 2, sensibilidad por presión. Y efectivamente, observen, la sensibilidad más baja de menos 2 centímetros de agua mostró trabajo respiratorio más bajo y que bajaba aún más cuando se iba incrementando el flujo. Entonces, sensibilidades bajas con flujos altos tendían a disminuir el trabajo respiratorio comparado con la sensibilidad de menos 5 centímetros de agua, tanto para trabajo como para PTP. Esto es un trabajo interesantísimo que nos lleva a tener muy en cuenta que el flujo bajo contribuye al aumento del trabajo respiratorio. Aquí lo vamos a ver en este video. Quiero mostrarles cómo sucede esto. Bueno, está claro que todos los ventiladores no tienen los mismos parámetros ventilatorios para programar en determinados modos ventilatorios. Aquí tenemos el modo asistido controlado por volumen, con una frecuencia respiratoria de 14, un volumen corriente de 500, un PIB de 5, PIO de 50 y una relación IE de 1,2, como muchos toman como objetivo esta relación IE de 1,2. Observemos que para esta frecuencia respiratoria, con esta relación IE, el tiempo inspiratorio queda programado en 1.43 segundos, mientras que el tiempo exhalatorio o el tiempo para exhalación quedaría de 2.86, con un tiempo total del ciclo de 4.29 que va a depender de esta frecuencia respiratoria. Entonces observemos qué pasa. Cuando programamos esta relación de 1,2, el flujo que va a manejar este paciente con esos parámetros es de 21 litros por minuto. Es un flujo muy bajo que efectivamente en los pacientes que ya tengan cierta actividad respiratoria seguramente les va a generar disconfort. Entonces, el objetivo realmente no es tener una relación IE de 1,2, sino lograr un tiempo inspiratorio que llegue a los valores fisiológicos entre 0.8 y 1.1 máximo, y en condiciones de alta demanda o mediana demanda ventilatoria estos tiempos pueden ser más bajos, incluso de 0.6, 0.7 en condiciones clínicas específicas como patrones muy restrictivos con alta demanda ventilatoria. Entonces, observemos la diferencia que va a pasar aquí con un tiempo exhalatorio más largo, con un tiempo para exhalación más largo, pero en realidad el tiempo exhalatorio termina en este punto y el resto de tiempo es un tiempo que queda de meseta. Miren qué importancia tiene ajustar el tiempo inspiratorio, porque de acuerdo al tiempo inspiratorio que se programe, vamos a tener mayor o menor flujo. El flujo bajo, un flujo de 30 litros por minuto incluso sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo para un paciente que ya tenga un deterioro respiratorio, que tenga actividad espontánea en ventilación mecánica. Recuerden que esos pacientes están respirando a través de un tubo traqueal que es más pequeño que su vía aérea artificial y eso les impone algo de trabajo respiratorio. Entonces estos flujos tan bajos van a contribuir a que aumente el trabajo respiratorio. Entonces les hablé allí un poco sobre esa relación IE, que a veces se vuelve
una cosa obsesiva para los terapeutas, para los cuidadores respiratorios, programar una relación IE de 1-2. Se vuelve un reto y tiene que ser 1-2. A ver, si bien la relación IE es de 1-2 fisiológica, la programación es otra cosa. La programación, yo no estoy programando realmente el tiempo exhalatorio que hablé allí, sino que uno programa es el tiempo inspiratorio y la exhalación es el tiempo que tiene para exhalar, pero uno no determina cuánto tiempo va a tardar el pulmón en exhalar. El tiempo exhalatorio depende del retroceso elástico del pulmón y de la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, lo que nosotros programamos es un tiempo inspiratorio que es fijo porque lo programamos directamente o lo programamos a través de otros parámetros, ese tiempo inspiratorio que es fijo, pero el tiempo exhalatorio, que yo decía allí, es un tiempo más bien de exhalación, es el tiempo que yo voy a dejar disponible para que el paciente pueda exhalar. Puedo dejarle 3 segundos, pero de esos 3 segundos el paciente podría tardar o tomarse solamente 2 segundos para exhalar, porque su retroceso elástico así lo permite, su volumen pulmonar y su permeabilidad de la vía aérea se van a tomar 2 segundos para exhalar. ¿Qué pasa con el otro segundo que queda? No pasa nada. Es un tiempo de pausa telespiratoria, pero ese tiempo de pausa telespiratoria es un momento que también me podría utilizar para volver a tomar otra respiración si lo quisiera y no me alteraría o no me pondría inversa la relación IE. Entonces, aquí es muy importante el tiempo inspiratorio en función del flujo. Yo programo tiempo inspiratorio y evaluemos cómo está el flujo. Si el flujo queda muy bajo, posiblemente vamos a tener serios problemas con el paciente con ese flujo bajo porque va a requerir o va a tener una demanda más alta que va a implicar que yo le aumente ese flujo. Y la manera de aumentar el flujo, en este caso, sería disminuyendo el tiempo inspiratorio. Esa sería una opción, pero ya vamos a ver más adelante qué otras opciones tendríamos. Entonces, para un paciente con demanda ventilatoria moderada alta, se recomienda tiempos inspiratorios de 0.6 a 0.9 segundos. Recuerde que son rangos, se determina al final con lo que el paciente me muestre. Otro parámetro es el patrón de flujo. ¿Qué sucede con el patrón de flujo? Cuando el patrón de flujo, siempre hablamos de patrones de flujo cuadrados cuando ventilamos a los pacientes por volumen, ¿cierto? Siempre se relaciona. Los que llevamos mucho tiempo en ventilación mecánica, a nosotros nos enseñaron que la ventilación por volumen era con patrón cuadrado. Luego empezaron a aparecer otros patrones de onda, decreciente al 50%, decreciente al 100%, sinusoidal, acelerante, incluso, pero el acelerante realmente en muchos ventiladores ahorita lo han retirado. Entonces, ¿qué patrón de flujo utilizar? Pues aquí es una cosa muy importante porque si bien los ventiladores actuales permiten un patrón de onda de flujo cuadrado, es el patrón de flujo menos compatible con la respiración fisiológica. ¿Por qué menos compatible? Porque nosotros no respiramos a flujos constantes, nunca. Nosotros tenemos unos flujos que si quisiéramos compararlo con todos estos patrones, de pronto el más similar sería el patrón sinusoidal, de pronto el más similar. Pero el patrón cuadrado es el que menos se parece al patrón fisiológico. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Porque tiene unas ventajas y de pronto tiene un tipo de paciente en el que se puede utilizar. Lo que sí es cierto es que el patrón de onda de flujo constante, ¿qué quiere decir constante? Que desde que comienza la inspiración hasta que termina la inspiración, maneja una velocidad de flujo similar. Y es constante también porque cada respiración va a tener el mismo flujo. Si aquí está a 30 litros, la siguiente también va a ser a 30, la siguiente va a ser a 30 y todas las respiraciones van a ser a 30 litros. Lo que no sucede con nuestra respiración fisiológica es súper fluctuante, tiene una cantidad de ruido que hace que cambie y se modifique dependiendo además de las actividades que realicemos, de las condiciones metabólicas, de muchas situaciones. Entonces, no se ajusta muy bien, para nada bien, un paciente que ya esté iniciando respiraciones propias. Es decir, que si ustedes tienen un paciente en modalidad controlada por volumen y lo tienen con una onda cuadrada, es muy probable que ese paciente no se acople a esta modalidad y genere asincronía por flujo y esto me lleve a aumento del trabajo respiratorio sin lugar a dudas porque ya lo vimos desde un principio. Todo lo que me genere
asincronías ventilatorias, va a llevarme a aumento del trabajo respiratorio y no logramos el objetivo, uno de los objetivos de ventilación mecánica. Entonces, ¿cuándo lo puedo utilizar? Si es un paciente que está sedado, está relajado, le quiero medir su mecánica ventilatoria a través de una pausa inspiratoria, esta sería la onda de flujo recomendable. Pero si el paciente ya está haciendo esfuerzos respiratorios, olvídense de este patrón. Cambien de patrón. ¿Qué opciones tenemos? Decreciente al 50 y decreciente al 100%. Pero ¿cuándo al 50 y cuándo al 100? Bueno, decreciente al 50, vamos a explicarlo. Es una onda en la que, un patrón en la que comienza con un pico flujo más alto y disminuye progresivamente ese flujo hasta que llega al 50% de lo que inició. Cuando llega a ese 50% del que inició, comienza la fase exhalatoria, ¿sí? Pero todas las respiraciones van a comenzar con el mismo pico flujo. Observen acá. O sea que a pesar de que sí, claro, tenemos una ventaja que hay un decrecimiento de ese flujo, no cambia ese patrón de respiración a respiración, va a ser el mismo. Entonces mejora, pero no mejora del todo. Y el patrón de flujo decreciente al 100%, pues como su nombre lo indica, comienza en un pico flujo y decrece, desciende hasta cero. Entonces tiene que empezar con un flujo más alto para entregar el mismo volumen que estoy entregando acá y que estoy entregando acá, porque tiene que bajarse hasta cero el flujo, por lo tanto, tiene que arrancar desde más arriba, desde más alto, desde una velocidad mayor, para lograr entregar ese mismo volumen en el mismo tiempo programado. Ojo que todos los ventiladores no funcionan igual. Hay ventiladores en los que si ustedes no programan directamente el tiempo inspiratorio, ¿sí? No tienen un disparo por tiempo, este patrón de onda hace que el tiempo inspiratorio se aumente, porque empieza de mayor a menor hasta cero, y eso hace que el tiempo inspiratorio se aumente. Por eso es tan importante que ustedes conozcan sus propios ventiladores, porque cada ventilador es particular uno de otro, y a veces la literatura no explica muy bien eso, explica como si todos los ventiladores funcionaran de la misma manera y así no es, y la programación tampoco es igual en todos los ventiladores. Por favor, revisen esta información que les estoy dando en sus ventiladores, cómo aplica. Aquí lo estoy explicando en un ventilador que se programa directamente tiempo inspiratorio y que el cambio del patrón de flujo no me altera el tiempo inspiratorio. Lo que me altera es el flujo que utiliza durante la fase inspiratoria. Aquí el flujo es constante, pero a pesar de que este flujo es constante, si lo comparamos con estos otros patrones de onda, podría darme una presión pico más alta. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿para qué pacientes utilizó esto? Pacientes que ya tengan actividad espontánea dentro de la modalidad asistida, que ya tienen su propia actividad, pero ¿cuándo esta y cuándo esta? Esta en un paciente que no tenga mucha demanda ventilatoria y esta definitivamente sí es un paciente que tiene alta demanda ventilatoria porque está comenzando con picos flujos mucho más altos. La onda sinusoidal realmente tampoco se habla mucho en la literatura de ella, parece que se utilizará más en niños y es una onda muy particular de las respiraciones espontáneas en CPAP, con presión de soporte. Perdón, CPAP sin presión de soporte. Vamos a ver este videito. Ahora, ¿qué podría hacer yo para mejorar esas asincronías por flujo en los pacientes que están con ventilación controlada por volumen? En este caso, que es el mismo paciente con 500 de volumen, 14 de frecuencia y la relación 1-2, un flujo de onda, una onda de flujo cuadrada, podría mejorar si este paciente comienza a hacer cierto tipo de esfuerzos respiratorios y comienza a hacer sus propios esfuerzos. Vemos cómo la curva presión-tiempo me muestra una curva cóncava, ¿sí? Con un descenso en su curvatura que hace que piense que el paciente está en cierta sincronía por flujo, que esto aquí está faltándole flujo inspiratorio al paciente para su demanda. ¿Cómo podríamos mejorar esto en el paciente que está controlado por volumen? Bueno, podría intentar cambiarlo a una onda
decreciente al 50%, vemos como el flujo sube de 21 a 28 litros por minuto. Aquí me mejoró, se nota un cambio importante en la curva presión-tiempo, ya no se ve tan cóncava, tendríamos que observar también cómo está el patrón respiratorio del paciente, y si quisiera mejorarle aún más ese pico flujo inspiratorio, podría utilizar una onda decreciente al 100% en la que aumenta aún más el flujo y miren cómo se corrige esa curva de presión-tiempo. Esa sería una alternativa. La otra alternativa sería cambiarle el patrón de onda, pero además cambiar el tiempo inspiratorio de ese paciente. Observen cómo en la medida que yo alargo esa relación IE, realmente lo que yo me estoy fijando es cuánto tiempo inspiratorio le estoy dejando. Pasamos de 1,4 a 1. Eso va a hacer que el flujo, fíjense que estaba en 28, aumentes por el simple hecho de acortar el tiempo inspiratorio, porque claro, él tiene que entregar estos 500 mililitros ya no en 1,4 segundos, sino en un segundo, que fue lo que le programé de tiempo inspiratorio. Eso hace que tenga que aumentar su velocidad inicial para lograr entregar este volumen a menor tiempo y efectivamente la curva presión-tiempo se ve notoriamente mejorada. Miren, miren los cambios sutiles. Miren los cambios sutiles que pueden mejorar muchísimo esa sincronía por flujo en los pacientes ventilados por volumen. Eso definitivamente disminuye, y lo vimos en el estudio anterior, disminuye el trabajo respiratorio. Súper importante, porque ese problemita no lo tenemos cuando ventilamos por presión. Cuando ventilamos por presión, la onda o el patrón de flujo es decreciente por defecto. Y ese patrón sí es cambiante ante la mecánica del paciente y ante los parámetros que se programen. Y eso es una ventaja grande que tienen las modalidades controladas por volumen o reguladas, controladas por presión, perdón, o reguladas por presión, porque son variables en su forma. Entonces son decrecientes, no porque sean programadas decrecientes ni impuestas de una manera, sino que corresponde a la forma como se va llenando el pulmón, y en la medida que se va llenando el pulmón, el flujo que ingresa al pulmón va disminuyendo. ¿Qué es lo ideal? Que cuando ventilamos por presión, claro, la sincronía paciente-ventilador mejora mucho, y a veces yo visito varias instituciones como especialista clínica de EMCO, las visito y reviso los ventiladores y veo estas curvas y ¿por qué lo tienes por presión? No, porque es que el médico lo pasó porque con eso mejora la sincronía paciente-ventilador. Efectivamente mejora la sincronía paciente-ventilador, pero no debe ser la única, digamos, el único argumento que deberíamos tener para pasar un paciente por presión. Recuerden que todo cambio no tiene no tiene un solo efecto, tiene un efecto y un montón de efectos secundarios. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, en este paciente que está por presión, perdón, deberíamos programar un tiempo inspiratorio lo suficientemente largo para que este flujo llegue a cero. Es muy importante, si este flujo no llega a cero, no le estamos dando el tiempo suficiente para que el pulmón se llene a su totalidad o hasta donde él se puede llenar por completo. Acá, si yo le alargo el tiempo inspiratorio, el volumen que voy a obtener es más alto, y ese volumen más alto podría permitirme manejar presiones, controles más bajas, ¿cierto? Y eso es ideal. En pacientes neonatos que utilizan tanto esta modalidad, mucho cuidado con esta programación. Esta onda no debe quedar arriba, porque entonces empezamos a tratar de mejorar volúmenes a punta de presiones, cuando podríamos mejorar los volúmenes simplemente aumentando el tiempo inspiratorio, nada más. Y por otro lado, tenemos lo contrario, tenemos el paciente que le programamos un tiempo inspiratorio muy largo por presión, cuando estamos ventilando por presión, muy largo, y hace entonces que se genere una cierta pausa inspiratoria. Como todo, tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Lado positivo, que esta pausa inspiratoria, pues de hace mucho tiempo se usaba incluso para mejorar el intercambio gaseoso, para mejorar la homogeneidad alveolar,
para que todas las unidades alveolares recibieran el volumen, y eso está bien y puede mejorar la presión media de la vía aérea y puede mejorar la oxigenación. Hasta ahí súper bien. Pero si el paciente está despierto, eso no se va a cumplir. Lo que vamos a ocasionar es que el paciente entre en asincronía nuevamente. Entre en asincronía. ¿Por qué? Porque fisiológicamente no respiramos con pausas inspiratorias. Como no respiramos con pausas inspiratorias y lo estoy ventilando en una modalidad muy chévere que va cambiando su flujo de acuerdo al patrón y a la mecánica, está ahí muy bien, pero si le estoy dejando un tiempo más largo del que el paciente necesita con una cierta pausa, va a generar asincronía y ahí pierdo todo lo bueno que había ganado con la curva. Entonces, debe ser un tiempo inspiratorio que me permita flujos hasta cero, pero no más tiempo en cero, ¿cierto? Esto no es lo ideal. Entonces, una forma de onda cuadrada puede ser útil para reducir la presión media de las vías respiratorias en pacientes con hipotensión grave o inestabilidad cardiovascular. Si un paciente con inestabilidad hemodinámica, tenerlo, seguramente esos pacientes podrían estar muy controlados, muy sedaditos, y pasarlo a una onda cuadrada. Fíjense que ese podría ser la utilidad de una onda cuadrada, pero es un paciente que no está haciendo esfuerzos. Sin embargo, los pacientes sedados no vamos a tener ese inconveniente de que tenga sincronías. Entonces, tenerlo si es por pensando en asincronías, en cualquier modalidad, después de que esté sedado y relajado, pues realmente no va a tener ningún efecto mayor. Ahora, ¿cuál es la relación del flujo y la sensibilidad expiratoria? Primero, recordemos, hay diferentes tipos de ciclado, ¿cierto? Ciclado por tiempo, que es la que vimos, todos los que hemos visto hasta ahorita, en esas modalidades en el que yo puedo programar directamente, o el ventilador, es que vamos más al ventilador, no es ni siquiera la modalidad, es el ventilador que lo permite. Ventiladores que permiten programar directamente el tiempo inspiratorio, aunque esté controlado por volumen. Entonces, claro, en ese tiempo inspiratorio tiene que entregar un volumen, ¿cierto? Entonces podría decir, está ciclado por volumen, sí, pero también está ciclado por tiempo porque ustedes están programando directamente el tiempo inspiratorio y están definiendo la finalización del ciclo inspiratorio y comienzo del ciclo expiratorio. Eso es disparo, eso es ciclado por tiempo. Está el ciclado por flujo, que es un tipo de ciclado característico de la presión de soporte. Todas las respiraciones en presión de soporte están cicladas por flujo. ¿Qué significa que están cicladas por flujo? Que el flujo, la caída de flujo, es la que me va a determinar el paso de la ins a la expiración. Entonces, por defecto, los ventiladores tienen ciclado por flujo a su 25%. ¿Qué significa? Que cuando empiezan, por ejemplo, acá un flujo de 80 litros por minuto, el 25% de 80 es 20. Cuando cae a 20 litros, que es su 25%, termina la inspiración y comienza la expiración, es decir, se abre la válvula exhalatoria en ese momento que alcanza este flujo de su 25% del pico flujo inicial. ¿Y este pico flujo inicial de qué depende? Del paciente, de su esfuerzo, del rise time y de otras cositas, pero esto no está programado, ¿no? Esto no está programado, esto es del paciente. Pero la caída y la finalización la estoy determinando yo con este porcentaje de flujo. Por defecto, los ventiladores, si no tienen programación de sensibilidad expiratoria o trigger expiratorio, por default están 25%. Hay algunos ventiladores que permiten la programación desde ciertos rangos, incluso algunos desde el 5% en adelante hasta el 80%, algunos. Obvio, eso depende del ventilador. Aquí están los ejemplos en 10 y 50% que son como los más fáciles de entender. Si yo dejo una sensibilidad expiratoria bajita en un 10%, ¿qué significa? Significa que el tiempo inspiratorio de ese paciente en presión de soporte va a ser más largo. Y al ser más largo ese tiempo inspiratorio, pues tiene unos pro y tiene unos contra, como todo, dependiendo del paciente, del momento del paciente, porque recuerden que los pacientes también cambian. Puede ser el mismo paciente, pero en la mañana tiene unas características y en la noche tiene otras características. Entonces, eso también depende del momento del paciente. Entonces, en ese 10% de caída, que es una inspiración más larga, pues le podría favorecer a pacientes que tengan inspiraciones muy profundas y que sus
tiempos inspiratorios neurales sean largos. Esto será compatible con su patrón respiratorio y con su drive respiratorio. Si yo tengo más tiempo para inspirar, eso significaría que tendría más opción de un volumen corriente más alto, ¿cierto? Tendría opción de tener un volumen porque le estoy dando más tiempo para que tome. Lo que no pasaría en el caso contrario, que yo en vez de bajar la test lo subo al 50%. ¿Qué pasa si subo la sensibilidad expiratoria al 50%? Lo que estoy haciendo es que le estoy pidiendo al ventilador que abra su válvula aspiratoria más rápido. Y abrirla más rápido significa que el tiempo inspiratorio es más corto. Y ese tiempo inspiratorio más corto significaría que él tiene menos tiempo para que le entre volumen a ese pulmón. ¿Hay pacientes que se beneficiarían de esto? Sí, y ya los vamos a ver. Entonces, esto tiene que estar claro. No sé si ustedes lo cambien o no lo cambien, pero está absolutamente relacionado con el trabajo respiratorio. Lo vamos a ver acá. Aquí lo vamos a explicar. Bueno, ahora vamos a hablar de la sensibilidad expiratoria. En este momento lo tenemos en CPAP con presión soporte de 8 y una sensibilidad expiratoria del 25%. ¿Qué significa? Que cuando cae el pico flujo inspiratorio, de su inicio a su 25%, terminará la fase INSI y comenzará la fase expiratoria. Miremos el volumen corriente que está manejando este paciente. Vemos que no tiene un gran esfuerzo respiratorio. Si aumentamos la sensibilidad expiratoria de este paciente a un 50%, observemos que tenía un tiempo inspiratorio de 1 segundo, no lo vimos, pero aquí se los voy a mostrar. Ahora ese tiempo inspiratorio se redujo a 0.6 segundos y el volumen corriente comienza a descender. ¿Por qué? Porque ya de comenzar con 50 de pico flujo ya no tiene que esperar caer hasta su 25%, que en este caso sería como 17, sino que tiene que bajar solamente un 50%, que en este caso sería 25 mililitros. 50% de 50 es 25 mililitros. Eso implica que más rápidamente se alcanza ese valor de flujo, se abre la válvula exhalatoria y comienza la fase de exhalación. Por lo tanto, el tiempo inspiratorio se acorta y el volumen corriente se acorta. Pasa lo contrario si disminuimos este tiempo, esta sensibilidad expiratoria a 5%, observemos la curva de flujo-tiempo, miren cómo estaba de cortica, el tiempo inspiratorio casi se duplica. Eso implica que le va a dar más tiempo para que se acabe de llenar el pulmón durante esa fase y comience a aumentar el volumen corriente sin que el paciente esté haciendo esfuerzos inspiratorios mayores. Con el mismo esfuerzo inspiratorio, que lo podemos simular acá, observamos cómo solamente con el cambio de sensibilidad expiratoria podemos lograr aumentar o disminuir el volumen corriente. Entonces, en pacientes que son obstructivos, realmente tener, según lo que vimos en los estudios anteriores, sensibilidades expiratorias altas van a proporcionar tiempos inspiratorios más cortos, lo que me generará tiempo, me dará más tiempo para la exhalación de ese paciente obstructivo y también volúmenes corrientes más bajos que evitará que se genere autopip, que al reducir el autopip generará entonces una activación más rápida y más fácil del gatillo, es decir, alcanza más fácil la sensibilidad y por ende disminuye su trabajo respiratorio. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Igualmente con P01 para revisar que efectivamente el trabajo respiratorio está disminuyendo, o la PTP, que también la podemos evaluar en este equipo. Bueno, yo dije allí mililitros en el flujo, son litros por minuto, no sé qué pasó ahí en la grabación. El flujo siempre es en litros por minuto. Entonces, bueno, aquí es una manera muy gráfica de ver lo que estábamos explicando con respecto a la sensibilidad expiratoria. ¿Qué dicen los estudios? Entonces, observemos cómo, por ejemplo, en estos estudios, puedo hacer que aquí no me deja ver bien la pantalla, podemos observar, por ejemplo, en este estudio, el impacto que tiene la sensibilidad expiratoria sobre el ciclado tardío y la musculatura inspiratoria, la carga muscular inspiratoria. Este estudio también, aunque
vuelvo y repito, son grupos de pacientes pequeños, fueron solo 9 pacientes. Estos pacientes se evaluaron, todos eran pacientes epocosos, y esos pacientes epocosos realmente un EPOC severo, que hicieron falla respiratoria. A estos pacientes los pasaron a presión de soporte y en modalidad presión de o modalidad en CPAP con presión de soporte pusieron un catéter también esofágico para medir la presión transdiafragmática y saber en qué momento estaba ocurriendo la contractibilidad del diafragma, en qué momento el paciente estaba en fase inspiratoria. Y observen aquí la diferencia, aquí se ve claramente cómo el tiempo inspiratorio de esos pacientes, la mayoría eran muy cortos, terminaban acá y el ventilador continuaba en fase inspiratoria porque tenía una sensibilidad expiratoria por defecto en 25%. Entonces, al tenerla en 25%, estaba súper desfasado, tenía un ciclado súper tardío de acuerdo a lo que el paciente realmente necesitaba. Entonces, aquí evidenciaron eso, entonces ellos hicieron la hipótesis de entrada que efectivamente esto iba a mejorar. ¿Y qué consecuencias trae este ciclado tardío en los pacientes epocosos en esta modalidad? Pues súper claro, cuando el paciente quiere expirar o quiere terminar la inspiración para hacer la aspiración y no ocurre eso, sino que el ventilador sigue presurizando la vía aérea, pues queda aire atrapado. Y ese aire atrapado genera autopip y el autopip hace que el paciente en el momento de querer hacer el esfuerzo inspiratorio, no activa la sensibilidad y por lo tanto se generan muchos esfuerzos inefectivos. Entonces aquí vemos la cantidad de esfuerzos inefectivos por minuto versus la sensibilidad expiratoria a 10%, a 25%, a 50% y a 70%. Y fíjense, lo que era de esperarse, que en la medida que se iba aumentando la sensibilidad expiratoria más alta, tiempos inspiratorios más cortos en presión de soporte, iba disminuyendo el número de respiraciones inefectivas. Y aparte de eso, también sucedió lo mismo en el tiempo inspiratorio excesivo, al 10, al 25, con sensibilidad al 50 y con sensibilidad al 70%, una reducción lineal absoluta de todos los pacientes en su tiempo inspiratorio excesivo. Era mucho menor porque se iba ajustando la inspiración neural con la inspiración mecánica. Y el PTP, el producto presión-tiempo, también se redujo en la mayoría de los pacientes como indicador de disminución del trabajo respiratorio. Un trabajo muy interesante que me muestra la importancia de la sensibilidad expiratoria para disminuir el atrapamiento aéreo y disminuir el trabajo respiratorio. Este otro también es un grupo de pacientes pequeños en los que evaluaron presión soporte de 5, presión soporte de 15, epocosos también. Y estos pacientes, si lo charro fue que hicieron comparación de dos tipos de sensibilidad, una sensibilidad mínima al 5% y una sensibilidad máxima al 40%. O sea, fueron demasiado extremos, no hubo un punto medio. Pero, bueno, ¿qué evidenciaron? Que con presión de soporte de 5, a PIB de 0 y PIB de 6, porque también le agregaron un nivel de PIB, a uno le agregaron un nivel de PIB, a otro no le agregaron nivel de PIB, pero con una presión soporte de 5, pudieron evidenciar que efectivamente cuando dejaban aquí está el producto, el PTP, que es indicador de trabajo respiratorio, pudieron evidenciar que el trabajo respiratorio era más alto cuando se manejaban sensibilidades bajas versus sensibilidades altas, el trabajo respiratorio era menor. Pero era mejor aún cuando además de esa presión de soporte se le agregaba un nivel de PIB. Recuerda que eran pacientes epocosos. Al agregarle el PIB y tener una sensibilidad alta, mejoraba aún más ese trabajo respiratorio. Y acá, con presión soporte de 15 y PIB de 6, la sensibilidad alta hacía que también los pacientes tuvieran menor trabajo respiratorio. Entonces, sensibilidad alta con un nivel de PIB al menos de 6 centímetros de agua en paciente pocoso disminuye el trabajo respiratorio también. Fíjense entonces qué herramientas tenemos nosotros para disminuir el trabajo respiratorio en presión de soporte. Y por último, pues tenemos acá otro estudio que mostró, este estudio fue muy reciente, está dirigido por el doctor Amato,
¿sí? Y ellos evaluaron sensibilidades mínimas fijas, sensibilidades expiratorias mínimas fijas de 5% versus sensibilidades automáticas, ¿sí? A través de un programa que ellos están diseñando de sensibilidad automática de acuerdo al esfuerzo del paciente. Pero colocaron como sensibilidad mínima fija de 5%, muy, muy bajita. Bueno, efectivamente, pues la P01 y el trabajo y el confort respiratorio fue mucho mejor en los pacientes que tuvieron una sensibilidad que se ajustaba, subía y generalmente era de 31%, más o menos el límite. Pero sí que fue importante, lo que fue importante en este estudio es que hay una interacción adecuada entre el ventilador y el paciente que requiere una evaluación simultánea del patrón respiratorio. O sea que es muy importante evaluar el patrón respiratorio y que la P01 es un sustituto muy fiable del esfuerzo respiratorio del paciente. Entonces, ustedes tienen ventiladores con P01, si les mide la P01 en presión de soporte, esa medición de P01 puede ser clave para ajustar el nivel de sensibilidad. Tiene una relación ahí interesante. Entonces, programarlo de acuerdo a esa P01. Ahora, ellos dan un valor de P01 que no dicen, puede que no sea el corte, 3.5 más o menos, pero no necesariamente. Dicen que eso tenga que ajustarse a una guía. Eso dependerá del tipo de paciente. Todo es con el tipo de paciente. Este estudio también me simula algo similar al anterior, la P01 como parámetro para programar esa presión de soporte en un nivel de 3.5 de P01 y con ella poder programar el valor de presión de soporte que me genere el menor trabajo respiratorio, porque evidenciaron que cuando se bajaba de ese valor ideal de presión de soporte, el trabajo respiratorio aumentaba. Y en este valor ideal de presión de soporte, la P01 era de 3.5. En términos generales, 3.5 para ellos es un corte muy cercano a lo que el paciente puede tener sin, como muestra de no tener aumento del trabajo respiratorio. El rise time es otro parámetro ventilatorio muy importante, pero este rise time sí que es una locura porque en la mayoría de los ventiladores se denomina de manera diferente: rise time, tiempo rampa, P-rampa, pendiente inspiratoria, aceleración de flujo, rampa de presión. En algunos está dado en milisegundos, en otros está dado en porcentajes, en otros está dado en centímetros de agua por segundo. Entonces es una locura, no saben a veces ni siquiera que tienen ese parámetro, ni para qué sirve, ni cómo funciona. Pues y menos saber qué valor programar, ¿no? Ese rise time, como están tantos, en tantas unidades, en tantos valores, hicieron un estudio con 6 ventiladores diferentes, ¿sí? Comparando el rise time y los criterios de ciclado para evaluar a ver si eran diferentes o cuál era el ideal. Esto pues trajo varias conclusiones. Primero, que los ventiladores que usaron, que son 6 marcas diferentes de ventiladores conocidísimas en el mercado, todos tenían configuraciones diferentes. Todos se llamaban diferentes ese parámetro. Algunos ni siquiera tenían valor numérico, sino que eran gráficas con la pendiente más acostada o más elevada. Otros estaban por modo cualitativo, medio, alto, bajo. Entonces, no pudieron estandarizar el valor de rise time en todos de igual manera para obtener unos valores únicos con cada valor. ¿Sí? Por decir algo, en 50 milisegundos, en 100 milisegundos y en 200 milisegundos, porque todos no tenían las mismas unidades. Como les decía, algunos incluso eran hasta gráficas que mostraban más inclinada o más empinada la pendiente. Entonces, pero sí pudieron observar que estos cambios en el rise time y en la sensibilidad en la sensibilidad expiratoria tuvieron directamente una relación con el volumen corriente, con el tiempo inspiratorio y con la mecánica del paciente, que es lo que vemos, es lo que estamos viendo y lo que veremos ahorita en el simulador. Y en este otro, que fueron pacientes no EPOC, la diferencia del tipo de ciclado y el rise time en pacientes con presión de soporte con
recuperados de una injuria pulmonar aguda. Esos no eran pacientes EPOC, eran más bien pacientes restrictivos. Y resulta que este estudio, que es viejito también, pero pues ahí están todos los duros, están los que está Catinoni, está Chimuelo, están pues los tesos de la ventilación de toda la vida. Y esta gente se dio cuenta, era un grupo pequeñito, se dio cuenta que en estos pacientes que son restrictivos, el tiempo, la sensibilidad expiratoria baja era más conveniente. Les mejoraba el volumen corriente y les mejoraba el trabajo respiratorio. Y sobre todo el rise time corto para estos pacientes era muy bueno, especialmente para disminuir su trabajo respiratorio. Sí, esto es interesante porque estamos viendo los dos aspectos, el paciente obstructivo, sensibilidades expiratorias altas, y paciente restrictivo, sensibilidades expiratorias bajas. Rise times cortos en paciente restrictivo también, pero ojo, que no hay una fórmula, es individual según el tipo de paciente y el estado del paciente. Rise time cortos, bueno, porque eso está relacionado a flujos altos iniciales, pero ojo, no nos podemos exceder. Esto no debe pasar en la curva presión-tiempo. Si coloco un rise time corto y hay una sobrepresión acá, me está indicando que podemos lesionar el pulmón. Aquí está el meollo del asunto. Como les digo, uno juega con una cosa, pero eso tiene otro efecto. El flujo alto me puede mejorar la interacción paciente-ventilador, pero recuerden que Gattinoni está siendo muy específico con el poder mecánico y el flujo como un componente que puede lesionar el pulmón, flujos altos. Entonces, yo debo programar flujos altos y ajustar ese flujo a la demanda ventilatoria del paciente, pero no me puedo exceder. Si esto lo vemos en la curva de presión-tiempo, ese rise time está demasiado corto. ¿En qué pacientes se programa rise time? En pacientes que están ventilados por presión. Es un parámetro que se ajusta en todas las modalidades de presión. Presión de soporte, presión control, controlada por volumen, regulado por presión. Todas esas modalidades tienen programación de rise time, ASB. ¿Y a qué se refiere el rise time? ¿O tiempo de rampa o tiempo de elevación? Pues al tiempo que va desde el nivel de PIP, el tiempo de presurización, desde el nivel de PIP hasta el nivel de presión máxima. Sí, se presuriza rápido o se presuriza lento. No se puede presurizar tan rápido porque sobreestira la fibra, la lesiona y genera aumento de agentes proinflamatorios. Vamos a ver este último video para entenderlo un poco. Ahora observemos acá en la modalidad espontánea de CPAP más presión de soporte. Tenemos una presión de soporte de 8 por encima del PIP, de 5 me da una presión máxima de 13, con un rise time de 200 milésimas de segundo. Mire que aquí las unidades que estamos utilizando es en milésimas de segundo. No todos los ventiladores tienen las mismas unidades, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo de presurización desde el nivel de PIP hasta el nivel de presión máxima va a ser de 200 milésimas de segundo. Esto, en estas condiciones de este paciente, con este esfuerzo respiratorio que tiene, le dará al paciente un flujo de 48 litros por minuto. ¿Sí? Ahora, si este paciente, comienza a presentar esfuerzos respiratorios mucho más profundos, más vigorosos, vamos a ver qué sucede con el flujo, con la curva. Vemos cómo el pico flujo de este paciente aumenta en función de su esfuerzo, ¿sí? Y vemos cómo se va cambiando la forma de curva de presión-tiempo, se va tornando cóncava nuevamente, y vemos aquí cómo también cambia un poco la curva de flujo-tiempo. Entonces, ese paciente tiene una alta demanda ventilatoria. Si reducimos el rise time de 200 a 50 milésimas de segundo, observemos cómo hay un cambio en el inicio y la presurización. Ya es mucho más rápida, 50 milésimas de segundo. Y miren cómo, de alguna manera, ese flujo inspiratorio ante ese esfuerzo vigoroso del paciente puede mejorar y puede mejorar la mecánica de ese paciente. Igual, esto lo estamos viendo en un simulador, tenemos que ver en la vida real con el paciente
cuál es su patrón respiratorio, cómo se ven sus músculos respiratorios, cómo se ve su mecánica y evaluar dentro de sus parámetros de monitoreo la P01. Aquí no me la va a dar porque no tenemos un paciente conectado, pero deberíamos leer, observar la P01 y el PTP. ¿Cómo? Bueno, entonces en ese video podemos ver la relación que tiene el rise time con el trabajo respiratorio, con suplir la demanda ventilatoria del paciente de un pico flujo inicial más rápido, más alto, y he hablado durante la charla sobre unos valores que pueden mostrarme de cierta manera cómo está el trabajo respiratorio. Entonces quiero dejar esta tablita acá que da estos valores el doctor Brochard en este artículo sobre los valores de trabajo respiratorio normal de P01 y PTP. Ahora, todos los ventiladores no me hacen estas mediciones, no todos me dan estas opciones. Entonces, en los artículos también resaltaban la importancia de poder valorar físicamente el paciente, hacerle palpación de su musculatura respiratoria, observar si hay uso de músculos accesorios y si mejora con los cambios ventilatorios que hacemos. Frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen minuto. O sea, tenemos que apropiarnos de todas las herramientas que tengamos para comprender si los ajustes que estamos haciendo realmente tienen impacto o no sobre el trabajo respiratorio del paciente de manera positiva o de manera negativa. Entonces, puntos claves ya para finalizar. ¿Qué hago yo para mantener el paciente sincrónico y asegurarle un trabajo respiratorio adecuado? Porque siempre lo va a tener, o sea, el trabajo respiratorio va a tener, pero que esté dentro de sus rangos ideales. Ventilación individualizada. Cada paciente requerirá un parámetro ventilatorio específico dependiendo de la situación clínica. Volvemos a lo mismo, no es igual el paciente en la fase aguda que en la fase de recuperación y en la fase de estabilización y en la fase de destete. Son pacientes totalmente diferentes. ¿Qué cambios estamos haciendo nosotros realmente a esos parámetros con los que inicia? ¿Cómo los vamos ajustando? Cambiamos rise time, cambiamos sensibilidad expiratoria, estamos pendientes del flujo, estamos pendientes de la onda, el patrón de flujo inspiratorio o no, pero eso tiene que ser una cosa dinámica, no es que usted lo programaron hoy y a los 8 días el paciente sigue con los mismos parámetros, eso no puede suceder, es imposible que esté requiriendo lo mismo. Y súper importante, la base de todo eso es el conocimiento fisiológico y el conocimiento del ventilador, de sus equipos y el conocimiento en ventilación mecánica. Eso es fundamental. Muchísimas gracias. Aquí les dejo la invitación para que nos sigan en las redes sociales de EMCO. Hay unos videos muy interesantes también para quienes quieran hablar un poquito más o conocer un poquito más de ventilación mecánica. Allí tenemos unos videos bien interesantes y les agradezco su atención.